Mi nombre es Soledad. Tengo 61 años. Soy viuda desde hace casi 15 años. Y vivo en una casita sencilla en Tlaquepaque, un antiguo barrio de Guadalajara. He sido muchas cosas en esta vida. Esposa, costurera, cocinera. Pero lo que más era, y sigo siendo, es madre. Y por eso te pregunto, ¿alguna vez has sido agredido por alguien que tú mismo pusiste en el mundo? ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser golpeado por alguien que alguna vez acunaste en tus brazos? Porque eso es lo que me pasó a mí. Me golpeó mi único hijo, por una sopa sin sal. Si te detuviste aquí, tal vez estés tratando de entender cómo puede suceder una historia como esta. Tal vez estés buscando respuestas, como yo lo he estado durante tanto tiempo, o tal vez has experimentado algo similar, y solo quieres saber si hay justicia en este mundo. Hoy te lo voy a contar todo, sin exageración, sin mentira. Entenderás cómo una madre que solo sabía callar, aprendió a responder con el tiempo, porque ese día, ese plato de sopa, fue la última vez que me hicieron sangrar sin consecuencias. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La justicia no siempre grita. A veces, entra con tacones bajos, por puertas que nadie esperaba, y solo los que han hecho mal, escuchan el ruido. Lo vi con mis propios ojos. Vi a mi hijo, tan lleno de sí mismo, abriendo la puerta de la oficina de su jefe, con ese maletín de cuero que decía más de lo que su boca me dijo a mí. Y en unos segundos, el hombre que me llamó inútil por una sopa, se puso blanco como la cera. No sabía. Pobrecita. El silencio de su madre ya se había convertido en un documento. Y solo te pido una cosa ahora, antes de continuar. Si esta historia ya ha tocado alguno de tus dolores, si también tienes heridas que nadie ve, quédate aquí conmigo. Pulsa el botón me gusta. Suscríbete al canal, no por mi vanidad, sino porque contarlo me cuesta. Es difícil para mí recordar. Es difícil para mí abrir. Es difícil para mí sangrar de nuevo. Pero lo hago porque sé que no estoy solo. Y tal vez, tú tampoco. Nos apoyamos mutuamente como podemos. Y a veces, lo que se puede hacer es solo un clic, pero ya es amor por el que cuenta. Me desperté a las 5 de la mañana, como de costumbre. Ya hacía frío ese octubre en Guadalajara, y el agua del fregadero se sentía como una aguja en los dedos. Me lavé la cara lentamente, con ese cuidado de alguien que no quiere despertar al resto de la casa. No por miedo, sino por costumbre, en silencio. Me limpié las manos con el paño de cocina que dejo colgado junto a la estufa. Ya era automático. Café percolador, 2 huevos revueltos, pan calentado en la sartén sin aceite. Todo exactamente como le gustaba a Emiliano. Mientras el café goteaba, miré el reloj en la pared. Las manecillas se movían, pero la vida allí parecía estar estancada. La casa seguía siendo mía, al menos en papel. Lo compré con mi difunto esposo, ladrillo por ladrillo, cuando Emiliano todavía se arrastraba entre sacos de cemento. Pero en los últimos tiempos, me sentí como un invitado. Un huésped no puede salir de la habitación. Cada detalle de la rutina se vio socavado por pequeños pedidos y grandes silencios. Las ventanas solo podían permanecer abiertas hasta las 9. El volumen de la televisión tuvo que estar casi silenciado. Las visitas, que ya eran raras, se volvieron no deseadas. Bajó las escaleras, como de costumbre, miró su teléfono, habló en voz alta con alguien. Tal vez un colega de la empresa, tal vez Jimena. Ni siquiera me vio, ni siquiera dijo buenos días. Simplemente pasó junto a mí, tomó el vaso de jugo y soltó. El café llega tarde. Mamá, ya lo sabía. Eso fue solo el comienzo. Me apresuré. Puse los huevos en el plato. Puse la mesa con la toalla de ganchillo que hice yo mismo y volví a la estufa. Cuando se sentó, noté su ceño fruncido, como si algo le molestara. Esa camisa no estaba bien planchada. Dijo, sin levantar la vista, ¿quieres que vaya a trabajar con aspecto de mendigo? Respiré hondo. No respondí. Simplemente volví a la habitación. Tomé la plancha. La encendí, y comencé de nuevo. Mientras la plancha se calentaba, miré mi reflejo en el espejo del tocador. Su cabello recogido, su blusa limpia, sus ojos cansados. Me pregunté, ¿en qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo? En el camino de regreso, entregué la camisa ya planchada. Se lo puso. Se quejó del collar.
Se ajustó el reloj en la muñeca y dijo: «Hoy tengo una reunión importante. Evita el ruido. Y mira si no deja este olor a comida en toda la casa». Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué dijo esta casa? No nuestra casa. Como si yo fuera el culpable del olor a especias que lo alimentó toda su vida. Ese día, la radio de la cocina estaba tocando en silencio una vieja canción de Lucha Villa. Su voz siempre me recordaba cuando Emiliano bailaba en calcetines en la sala, pidiendo más sopa, pidiendo más abrazos. Y allí, entre una sartén y otra, me preguntaba si había fracasado como madre, o si había amado demasiado. Porque a veces, pensamos que darlo todo es amar, y no ve cuando comienza a desvanecerse. Por la tarde, fui a limpiarle los zapatos. Dejó los pares tirados en la entrada. Mientras me cepillaba, vi el par de zapatos de vestir que más usaba, y recordé cómo, hace años, vendí mi anillo de bodas para comprar su primer zapato de graduación. Ese orgullo. ¿Dónde terminó? Rompehielos, momento de reflexión, comentario que te ha saber. Hay momentos en que los corazones de las personas se cansan de ser golpeados en silencio. Y no es la bofetada lo que más duele, es el desprecio, el silencio, la mirada que nos cruza como si ni siquiera existiéramos. Si alguna vez has sentido eso de alguien a quien criaste, de alguien por quien darías tu vida, comenta abajo con un entiendo o lo he vivido. A veces, es solo en el arrebato que encontramos la fuerza para continuar. Esa misma noche, Emiliano llegó más tarde. La puerta se cerró con fuerza. Los pasos pesados. Dejó el maletín en el sofá. Fue directo al dormitorio sin siquiera mirarme. Solo lo escuché gritar: «Mañana quiero sopa de flores de calabaza. El que hiciste antes». Y eso fue todo. Sin un por favor. Sin un buenas noches. Tragué saliva y pensé: mañana lo haré. Incluso si el corazón está todo traspasado, lo hacemos. Pero lo que no sabía era que al día siguiente, por culpa de una cucharada de sal, lo que quedaba de mí se iba a hacer añicos en el suelo de la cocina. ¿Alguna vez has sentido que un detalle demasiado pequeño se usó como excusa para que alguien descargara toda la ira acumulada en ti? Bueno, entonces espérame, porque ahí es cuando todo comienza a desmoronarse. Esa noche, hice todo lo que él quería. Fui al mercado de la esquina con mis pesas contadas. Elegí las flores de calabaza más frescas, un trozo de calabacín, el maíz muy ligero, y regresé lentamente, con la bolsa apretada en mi pecho. La sopa necesitaba tiempo, necesitaba calma. Era una receta antigua, de mi madre, que le hice desde pequeño. Empecé a cortar todo en silencio, escuchando los sonidos de la calle, los ladridos de los perros y el tic-tac del reloj de la cocina. Ni siquiera encendí la radio. Tal vez por una premonición. Cociné con cuidado, revolviendo con la cuchara de madera que ya estaba gastada por tanto uso, pero que nunca cambié. La olla liberaba ese olor dulce y cálido que llenaba la casa de recuerdos. Pero en la prisa por poner la mesa, por correr para que todo estuviera en su lugar cuando llegara, lo olvidé. Una pizca. Solo una. Sal. La maldita sal. Emiliano llegó con la llave llamando a la puerta. Llevaba un traje, con una cara tensa, y ni siquiera me miró. Se enderezó, tiró de la silla con fuerza, puso la servilleta en su regazo, tomó la cuchara, y se llevó la primera cucharada a la boca. En menos de 2 segundos, lo escupió todo de nuevo en el tazón. «¿Qué es esto?», gritó, poniéndose en pie de un salto. La silla cayó hacia atrás con el ruido sordo. Me congelé. Sostuve el borde del fregadero y traté de hablar. Traté de disculparme, pero la voz no salió. No esperó. Cogió el cuenco aún caliente y me tiró. La cerámica se hizo añicos en mi cara con un ruido seco. Sentí el calor del caldo corriendo por mi cuello, y luego el sabor del hierro en mi boca. Sangre. Estaba mareado. Pero de pie. Me miró con tal disgusto, con tanta frialdad, que por un segundo pensé que ese hombre era un extraño. «Eres un inútil. ¿Una loca? Ni siquiera una sopa sabe cómo hacer», dijo, escupiendo las palabras como un cuchillo, y le dio la espalda. Subió a la habitación golpeando los escalones con los pies, como si nada hubiera pasado. La casa estaba en silencio. Todo lo que se podía escuchar era el goteo de la sopa en el suelo. Me llevé la mano a la cara. Tenía una placa rota en la piel. El paño de cocina se puso rojo en segundos. Fui al espejo del baño. Me miré a la cara.
y ni siquiera me reconocí. No fue el rostro de su madre, lo que lo crió con tanto esfuerzo. Era el rostro de una mujer herida, vieja y sola. Me senté en el suelo, allí mismo, entre la toalla y el inodoro, y lloré sin ruido, porque incluso mi llanto aprendí a esconderme. Y allí, en ese charco de lágrimas y sopa seca, me pregunté, ¿será que siempre fue así? ¿O fui yo quien lo dejó transformarse? Pero una cosa es segura. Esa noche, algo dentro de mí se rompió junto con ese tazón, y comencé a ver con ojos que nunca antes había usado. Porque lo que hice después de eso era lo último que esperaba. ¿Quieres saber qué pasó a la mañana siguiente? Así que espera, porque fue ese día que me llamó loca frente a su nuera, y trató de borrarme para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con la cara palpitante. El lado izquierdo parecía cargado de piedras, hinchado, palpitante como si la sangre quisiera gritar por mí. Todavía estaba oscuro cuando me levanté. Fui directamente al espejo, como si quisiera disculparme con él, por permitir que eso sucediera. Un corte muy cerca de la ceja, ya un poco morado, y una línea de piel abierta en el costado de la mejilla. Tomé una compresa con agua fría. Me senté en el borde de la cama, y me quedé allí un rato, sin poder pensar en nada. Luego fui a la cocina. Puse a hervir el café, corté el pan, freí los huevos. Era como si el cuerpo hiciera todo por sí mismo, sin alma, solo repitiendo los gestos de tantos años. Cuando Emiliano bajó las escaleras, con la misma indiferencia de siempre, no me miró, miró el plato, se sentó, tomó el periódico, fingió que no había pasado nada. Mientras comía, la puerta se abrió, y entró Jimena, con esa forma elegante de alguien que siempre parece ir a algún lugar importante. Me dio un beso en la mejilla magullada, pero sin darse cuenta, preguntó, ¿está todo bien, suegra? Mientras escribía en su teléfono celular, ensayé diciendo que no, que me dolía, que me había tirado un cuenco a la cara por la sopa, pero el sonido de sus llaves me interrumpió, y simplemente negué con la cabeza, diciendo que sí, que está bien. Miedo. Huele. Olor a café quemado y paño mojado. Emiliano se levantó, fue al dormitorio, regresó con una caja en la mano, me lo entregó con una sonrisa en la esquina, la que no llega a los ojos. Tómalo. Mamá, es un corrector importado, cubre todo. Nadie necesita ver esto. El tropiezo de ayer, tropezar, lo llamó un obstáculo, como alguien que deja caer un vaso al suelo. Miré el empaque como si fuera un regalo envenenado. Y lo fue. Era un mensaje. Cállate. Cubre el dolor y continúa. No sé cómo me las arreglé para tragar el café después de eso. Ni siquiera sé cómo logré sonreír cuando Jimena me llamó para ver la ropa nueva que compró. Todo allí estaba tan fuera de lugar. La cocina todavía olía a sopa, pero lo que sentí fue sangre y miedo. Cuando se fueron, fui al espejo del baño con la caja en la mano. Abrí lentamente. Un corrector caro, con un pincel fino, como los que se muestran en las telenovelas, lo pasé por la cara magullada. Y por fuera, parecía que no había pasado nada. Pero por dentro, sentí que una parte de mí se estaba muriendo. Porque cubrir el dolor no es curarlo, es enterrarlo vivo. Y esa mañana, entre la toalla blanca y el olor a crema, prometí en silencio que esta sería la última vez que borraría mis marcas por vergüenza. Pensó que estaba a cargo de todo. En el dinero, en la casa, en lo que podía ponerme, en lo que podía decir, pero se olvidó que una madre silenciosa no es una madre derrotada, y fue en ese silencio que comencé a escucharme a mí mismo nuevamente. Ahora dime, ¿qué sucede cuando aquellos que siempre bajan la cabeza comienzan a levantar la vista? Porque su siguiente petición fue peor que la agresión, e involucró un almuerzo, con 3 mujeres extrañas, que quería que sirviera como si fuera la sirvienta. Pasé el resto del día sentado en el sillón junto a la ventana, el mismo, desde donde se podía ver la calle estrecha y la pared descascarada del vecino. La ventana donde esperé a que Emiliano volviera a casa de la escuela tantas veces, con su almuerzo envuelto en la mano, y su rodilla despellejada por correr. Cosí un poco, como siempre hago cuando el alma está demasiado llena, pero el hilo se escapó de la aguja y me temblaron los dedos. La costura siempre me ha ayudado a pensar, a recordar, y lo recordé. Recordé cuando era pequeño y estaba enfermo. Fiebre, tos, noches de insomnio.
Me volví de un lado a otro con él en mis brazos. Soplé el vapor del té. Conté historias en voz baja hasta que se durmió. Una vez, tuvo un fuerte ataque de bronquitis. Casi fue hospitalizado. Pasé 3 noches sentado, sosteniéndolo en mi regazo, cantando esa pequeña canción que mi madre me cantaba. En la tercera noche, mi esposo me miró y dijo: «Soledad, ¿estás hecha de hierro?» Y yo dije: «No, estoy hecho de amor». Fue en ese momento, justo antes de que muriera, que le hice una promesa mirándolo a los ojos. La última vez me miró con ternura. Cuidaré de nuestro hijo hasta el final de mi vida, y me encargué de eso. Tuve demasiado cuidado. Lo cuidé tanto que me olvidé de cuidarme, porque pasó el tiempo, y ese niño se convirtió en un hombre. Un hombre que hoy me llama loca. Un hombre que me dice que me calle. Un hombre levantando la mano. Sin embargo, una parte de mí todavía busca esa mirada infantil en sus ojos. Pero ya no está allí. Desaparecido. Fue reemplazado por una frialdad que duele más que los golpes. El recuerdo del niño me salvó, pero la presencia del hombre me mató poco a poco. Ese día, la casa estaba en silencio. Todo lo que se podía escuchar era el reloj y el sonido de la aguja perforando la tela. Cada punto era un recuerdo, cada pliegue, un dolor guardado. Me miré a mí mismo y me di cuenta. Estaba castigado. Terreno para que camine, para que corra, para que trepe, pero ahora, yo era solo una alfombra vieja en la que se limpiaba los pies. Me pregunté, ¿otras madres también sienten esto? ¿Damos tanto que nos olvidamos de enseñar dónde está el límite? ¿O es que, no, en el fondo, solo queremos tanto amor que aceptamos cualquier migaja? Y estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video, y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. Porque esta historia aún está lejos de terminar. Y necesito saber que hay gente del otro lado escuchándome. Porque al día siguiente, Emiliano me hizo una petición. Un almuerzo. 3 mujeres importantes. Un evento que dijo que era decisivo para su futuro. Pero lo que realmente quería era ponerme en el lugar de una doncella. Y lo que no sabía es solo que una de estas mujeres ya me conocía. 2 días después de aquel almuerzo en el que me hizo servir la comida como si fuera invisible, me senté en el borde de la cama y empecé a reunir el valor para mirar mis viejos papeles. Algo dentro de mí había estado gritando durante mucho tiempo, pero no lo escuché, o fingir no escuchar. Cada vez que le preguntaba sobre el dinero de mi jubilación, Emiliano cambiaba de tema. A veces respondía con esa voz dulce y empalagosa que usaba cuando quería parecer cuidadoso. «Mamita, detente. Me encargo de todo por ti. No tienes que preocuparte por estas cosas». Y me quedé callado. Otras veces, cuando insistía, venía con los ojos entrecerrados y un tono áspero. «¿No confías en mí? ¿Quieres que te dejen solo en un hospital con Alzheimer? Solo te estoy protegiendo». Y me encogí. Así es como se encargó de todo. Primero, pidió transferir mi pensión a una nueva cuenta. «Más seguro», dijo. Luego, comenzó a darme una cantidad todos los lunes. Como alguien que le entrega a cambio al niño, 300 pesos. Eso fue todo. 300 pesos para comprar pan, jabón, papel higiénico, un champú barato. ¿Y el resto? Está guardado. Mamá. Me las arreglo. Ya no tienes cabeza para eso. La primera vez que escuché esto, sentí que algo se apretaba dentro de mi pecho. No fue solo el dinero, era el camino. Era la forma en que lo decía, como si ya hubiera decidido por mí, como alguien que ya ni siquiera me veía como una mujer adulta, sino como un peso que necesitaba una correa corta. Y lo que más dolió fue que, por fuera, dijo que era por amor, fuera de cuidado. «Hago todo por ti. Mamita, ¿no lo ves?» Y eso es lo que mostró a los demás. Un hijo ejemplar, que cuidó de su madre viuda. ¿Quién pagó las facturas? Que la llevó al médico. Pero nadie vio que, para comprar un trozo de carne, tenía que pedirlo. Que para comprar una bufanda nueva o un sostén, necesitaba justificar. Comencé a sentirme como un prisionero dentro de mi propia vida. No, yo, que luché tanto por tener una casa, por criar a un hijo, por sobrevivir sin deberle nunca nada a nadie. Ahora tenía que pedir permiso, incluso para comprar pan. Un día, después de que se fue a trabajar,
Fui al armario de la sala, donde guardo una vieja caja de documentos. Lo abrí y comencé a hurgar. Encontré la escritura de la casa, con mi nombre y el de mi esposo. Hace 30 años. Papel amarillento, pero con olor a victoria. Pero encima, con un clip oxidado. Había otra hoja. Un término de transferencia. Mi nombre tachado. El suyo escrito debajo. Fecha reciente. Firma. Pero nunca firmé eso. Y si firmaba. Estaba en blanco. Sin saberlo. Nuevamente. Sus palabras vinieron a mi mente. Estos son solo documentos de protección. Mamita, si te enfermas, necesito poder decidir todo. Es por tu bien. Dijo esto mirándome a los ojos. Y lo creí, porque los que aman, creen. Y a veces, cree demasiado. Recordé la promesa que le hice a mi esposo. Cuidar a nuestro hijo hasta el final de mi vida, pero nadie me advirtió que, para cumplir esta promesa, tendría que renunciar a mi dignidad. Y cuando renunciamos a nuestra propia dignidad por miedo, ya no cuida de nadie. Se está desvaneciendo. Fue ese día que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Lentamente. Como alguien que se despierta de una pesadilla. Miré toda la casa. Los muebles. Las paredes. Todo eso era mío. Pero ya no me pertenecía. Y fue entonces cuando decidí. Si no podía vivir como dueña de mi historia, al menos iba a intentar recuperarlo. Pero lo que no sabía, es solo que alguien de afuera también estaba mirando. Alguien que escuchó más de lo que debería. Y esta persona, un día, iba a llamar a mi puerta con una revelación que lo cambiaría todo. ¿Tienes idea de quién fue? Porque yo tampoco lo hice. Hasta que dijo, Doña Soledad, vi lo que hizo. Fue un jueves cuando entró en mi habitación sin llamar. Con esa prisa que siempre llegaba cuando quería algo. Dijo que al día siguiente, la casa recibiría un almuerzo especial. Que Ximena iba a traer a 2 amigas influyentes. Mujeres importantes. En sus palabras, gran cosa. Mamita, necesita ser perfecto. Entregó un billete arrugado de 400 pesos y ya decía, mariscos. ¿Ves? Y vino blanco. No te saltes el condimento. Usa ese toque casero tuyo. Que les encanta. Miré la cuenta y pensé en el precio de los camarones. El pescado. Las frutas. El postre. El vino. Era obvio que no era posible. Pero no dijo nada. Solo asentí. Y antes de irse, todavía tuvo la audacia de mirarme a la cara y decir, yeah. Y aplica ese corrector que te di. No quiero que nadie pregunte nada. Como si fuera un mueble viejo que necesitaba pulirse, pasé el resto del día con las manos en el agua, en el fuego, en el corte de verduras, en el condimento del arroz. Hice todo con la precisión de alguien que ha cocinado para una boda, un velorio, un 15º cumpleaños. Pero ahora era solo para complacer a 3 mujeres, que ni siquiera sabían mi nombre. Usé los mejores platos, los que guardaba en el armario de vidrio desde que murió mi esposo. Y cuando puse el mantel blanco sobre la mesa, sentí el peso de mi ausencia en ese banquete, porque esa comida no era para mí, ni ese vino, ni esa risa que iba a venir con los tacones altos y los perfumes caros. Me puse una blusa discreta, me até el cabello, me puse el corrector como él me pidió y me escondí dentro de mí. Cuando llegaron, la casa estaba llena de voces dulces, sonrisas ensayadas, olor a perfume importado y conversaciones en voz alta. Emiliano se convirtió en otro hombre, educado, encantador, lleno de palabras hermosas. Ximena también. Me presentaron como Soledad, nuestra cocinera privada. Y yo, sonreí, porque en ese momento, era sonreír o colapsar. Uno de los invitados me miró de manera diferente. Sus ojos eran atentos, pequeños, pero vivos. Era una mujer elegante, con un gran anillo y el pelo bien recogido en un moño. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo. Me tomó de la mano por un segundo más, y reconocí ese toque. Era Evelyn. Había sido vecina de mi cuñada durante muchos años, cuando Emiliano aún era un niño. Pero ella no dijo nada. Yo tampoco. En medio del almuerzo, ella seguía mirándome con una especie de atención que nadie más me había prestado en mucho tiempo. Notó mis manos temblorosas mientras servía el arroz. Notó mis ojos hundidos. Y sé que ella lo vio, porque cuando le entregué el postre, me dijo en voz baja, todo está delicioso. Como siempre lo fue. Como siempre lo fue.
Eso me atrapó. Ella recordó. Recordaba cuando cocinaba en fiestas callejeras. Las empanadas que llevaba a las reuniones de la iglesia, ella me recordaba. No como una sirvienta, pero como mujer. Y allí, justo en medio de la humillación, sentí una chispa, una presencia, una mirada que decía, lo sé. Y mira, si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, toma mi mano un poco más, porque lo juro, el momento más notable de esta historia está por llegar. Todavía hay cosas que ni siquiera yo esperaba. Después de que los visitantes se fueron, Evelyn dejó una servilleta doblada sobre la mesa. Cuando lo recogí, vi que había algo escrito allí, con bolígrafo. Puedo ayudarte. Pero antes de que pudiera pensar en alguna respuesta, Emiliano tomó la servilleta de mi mano y preguntó, ¿qué te dio? Y en ese momento, entendí. Ya sospechaba, y a partir de ahí, cada uno de mis pasos comenzó a ser observado. ¿Te imaginas lo que hizo después de eso? Porque el miedo a que pierda el control se convirtió en la cosa más peligrosa de esa casa. Al día siguiente, sonó el teléfono fijo. Esto ya era raro. Casi nadie me llamaba. Y Emiliano seguía diciendo que ese dispositivo era algo viejo, que solo servía para un dolor de cabeza. Respondí con mano temblorosa. Mi voz medio oculta, como si ya esperara problemas al otro lado de la línea. Pero la voz que habló fue firme, educada, y me llamó por mi nombre con respeto. Señora Soledad, quien habla es Adrián Castillo. Soy contador en la empresa donde trabaja su hijo. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. Pensé mil cosas. ¿Estaba enfermo? ¿Fue despedido? ¿Chocó el auto de la compañía? Pero no fue nada de eso. La voz al otro lado continuó. Lamento las molestias. Señora, pero tenemos que hablar. Personalmente, hay algunas transacciones bancarias y documentarias vinculadas al nombre de la dama. Eso llamó la atención. Perdí el aliento por un segundo. Pregunté. Vacilante. ¿Es algo con mi jubilación? Hizo una pausa. Prefiero explicarlo personalmente. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Te prometo que no tomará mucho tiempo. Escribí la dirección en un trozo de papel de pan. Fue en un edificio comercial en el centro de Guadalajara. Miré ese garabato, como si fuera una invitación prohibida. Dudé. Le temblaban las piernas. Pensé en no ir. Pensé que tal vez era una trampa. Pero entonces, como si me soplara en el oído, volví a oír la voz de Evelyn. Nos veremos pronto. Ella lo sabía. Y ahora, otro extraño también lo sabía. O estaba empezando a saberlo. Regresé a la habitación. Me senté en el borde de la cama. Puse mis manos en mi regazo, y me quedé allí, sintiendo ese torbellino dentro de mi pecho. Era miedo. Sí, pero también fue un indicio de algo que no había sentido en mucho tiempo. Coraje. Y mira. No fue coraje enfrentarse a Emiliano. Chocar de frente. No. Fue coraje escucharme a mí mismo. Creer que tal vez, solo tal vez, no me equivoqué al sentirme tan agraviado. Por primera vez, alguien de afuera me miraba no como una madre, no como una sirvienta, no como una anciana, sino como persona, alguien con un CPF, con un nombre, con derechos. Me levanté, me lavé la cara, me peiné y tomé la bolsita que guardo detrás de la puerta. Pero antes de irme, me detuve frente al espejo. Realmente me miré a mí mismo. Su rostro todavía tenía marcas, ojeras, piel cansada, y el corrector estaba casi seco. Pero allí, en lo profundo de mis ojos, vi algo vivo, un resplandor, un recordatorio de quién era yo, y quién podría ser todavía. Salí de la casa sin hacer ruido. Tomé el autobús solo, mirando por la ventana a cada calle como si fuera nueva. Cuando llegué al edificio, el conserje me guió a una sala de vidrio. Adentro, un hombre con traje oscuro, anteojos para leer, y la cara de alguien que ha visto mucho, me recibió de pie. Me ofreció agua, y me dijo, gracias por venir, señora Soledad. Eso es importante. Me senté lentamente, como si entrara en un lugar sagrado. ¿Por qué hay? Nadie me dijo que me callara. Nadie me apresuró. Y empezó a mostrar documentos, estados de cuenta, transferencias con mi nombre, autorizaciones que nunca di, montos que desaparecieron de cuentas vinculadas a mi beneficio. Escuché todo en silencio. Cada número era una puñalada. Cada rol, una confirmación.
Emiliano no solo me golpeó con palabras y control, también me robó. Me robó la historia, la vejez, la paz. Y allí, en esa silla, con el corazón apretado y los ojos llorosos, pensé, ¿cuántas otras madres viven esto y ni siquiera lo saben? O lo saben, pero ¿tienen miedo de decirlo en voz alta? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto invisibles dentro de nuestros propios hogares? Sé que hay personas que escuchan ahora que lo han sentido. Y si alguna vez has tenido que tragarte las lágrimas para no armar un escándalo, comenta aquí con un te entiendo. Un sé cómo es. Porque este silencio que nos traga solo pierde fuerza cuando descubrimos que no estamos solos. Adrián me miró con respeto. No con lástima, sino con atención. Me dio un sobre y dijo, aquí hay copias de todo. Calma. Y cualquier cosa. Búsquenme. Salí de esa habitación con las piernas temblorosas, pero con algo en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Cierto, el peso de la verdad puede ser aterrador, pero también es el primer paso hacia la libertad. Regresé a casa antes que Emiliano. Guardé el sobre dentro de un cojín roto en el sofá, y seguí esperando, porque conocía esa historia. Estaba empezando a cambiar de rumbo. Lo que no sabía era que al día siguiente me llamaría loco, y tratar de hospitalizarme. ¿Te imaginas la desesperación de una madre, a la que llaman loca dentro de su propia casa? Así que espera, porque lo que viene después, te helará el alma. Cuando regresé a la oficina del Sr. Adrián a la mañana siguiente, confieso que una parte de mí todavía quería creer que fue un error, que mi hijo no haría eso, que todo fue solo un malentendido. Pero la vida a veces no da lugar a ilusiones. Me senté en la misma silla de nuevo, solo que esta vez con un alma aún más pesada. Me recibió con el mismo cuidado, colocó los documentos sobre la mesa y habló con voz tranquila pero firme. Señora Soledad, lo que tengo que mostrarle es serio. Necesitas saber exactamente dónde estás pisando. Abrió una carpeta con extractos bancarios, registros de transacciones, contratos con mi firma falsificada. Una cifra me llamó la atención. $93.000. Dólares. Dinero de la empresa. Dinero sucio. Lavó la cuenta que abrió a mi nombre, usando mi identidad. Ni jubilación, ni confianza. Adrián explicó que la auditoría interna de la empresa ya estaba en marcha, y que todo indicaba que Emiliano había malversado fondos, arrojando parte de las transacciones a mis cuentas personales. Si no tomas una posición, pensarán que es cómplice. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. ¿Cómplice? ¿Yo? ¿Solo yo? La mujer que crió a este niño con las manos callosas, que cosía ropa para el vecino a cambio de leche, que dormía en el suelo cuando tenía fiebre, ¿era ahora un cómplice? ¿De un crimen que ni siquiera sabía que existía? Sentí que mi estómago se revolvía. Sus manos comenzaron a sudar. El mundo se volvió un poco borroso. No sé cómo me las arreglé para salir de allí. Crucé la calle como una sombra. Ni siquiera recuerdo si le agradecía a Adrián. Solo recuerdo caminar sin rumbo, hasta llegar a la Plaza Tapatía. Me senté en un banco de madera. Apoyé la bolsa en mi regazo y dejé que mi alma colapsara en silencio. A mi alrededor, los niños corrían, las palomas volaban, la gente reía, comía helado, y yo, allí, acurrucado, con el corazón desmoronado dentro de mi pecho. Era como si el mundo entero siguiera adelante y yo me hubiera quedado atrás. Sentí una culpa que nunca había sentido. Culpa por haberlo criado así, por haber cerrado los ojos, por haber pasado por alto tantas señales. Culpa por haber amado tanto, que olvidé enseñarle lo que son los límites. ¿Qué es el respeto? Lo cual es cierto, exclamó. No fue un grito escandaloso. Era un grito que salía de los ojos, pero vivía en todo el cuerpo. Un grito que vino desde el lugar más profundo de mi historia. Allí, sentado en ese banco, rodeado de vida, me sentí muerto por dentro, pero también estaba allí. Que algo ha cambiado. No sucedió de la noche a la mañana. Fue una chispa. Un poco de ira que comenzó a hervir en lugar de dolor. Miré al cielo y, por primera vez en muchos años, dije una oración sin pedir protección. Pedí fuerza, pedí lucidez, pedí justicia. Y en ese momento, una frase vino a mi mente tan claramente que parecía haber sido explotada. Si no reaccionas ahora, te enterrará vivo. Y ya no quería ser enterrado en silencio. Quería levantarme.
Quería pelear. Quería vivir. Porque llega un momento en que nos cansamos de que nos lastimen. Y cuando nos cansamos, algo dentro de nosotros cambia de forma. El dolor se convierte en coraje. El desgarro se convierte en una decisión. Y la memoria se convierte en un arma. A partir de ese día, me juré a mí mismo. No me borrará. Y si tiene que caer, que caiga con todo lo que ha hecho. Pero para eso, necesitaba pruebas, calma, estrategia. ¿Y sabes lo que me sorprendió? Al día siguiente, alguien llamó a mi puerta. Y trajo una grabación. Uno que nadie imaginó que existiera. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se enfría cuando escuchas una verdad que puede cambiarlo todo? Así que prepárate, porque lo que había en ese audio era solo el principio del fin. Regresé a casa con el sobre bajo el brazo, como alguien que lleva una herida abierta. Emiliano aún no había llegado. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de la cocina marcando la hora. Ese tiempo que parece correr más rápido cuando estamos sufriendo. Me lavé las manos. Me quité los zapatos y, por primera vez en años, me senté a la mesa sin preparar café para nadie. Simplemente respiré. Respiré hondo. Sabía que iba a entrar por la puerta fingiendo que no había pasado nada, como siempre hacía, pero algo en mí ya había cambiado. Y lo que cambió, no fue el tono de la voz, no fue la mirada, era el interior, porque por primera vez, no me sentí mal, me sentí traicionado. Y más que eso, despierta. Llegó casi a las 9 de la noche, con esa misma cara ejecutiva, corbata suelta, olor a perfume caro. Me preguntó si había preparado comida. Dije que no me sentía bien. Ni siquiera me miró correctamente. Simplemente tomó un trozo de pan de la nevera, subió a la habitación y cerró la puerta de golpe. ¿Y yo? Fui al armario. Tomé mi viejo libro de recetas, el que tiene una cubierta floreada que ya está manchada de salsa y grasa, y lo abrí en la contraportada. Tomé un bolígrafo azul y escribí en letras pequeñas pero firmes: 10 de marzo. Descubrí que Emiliano malversó más de $90,000 usando mi cuenta, confirmado por el contador Adrián Castillo. A partir de entonces, cada página de ese cuaderno se convirtió en mi compañero de guerra, un diario de supervivencia. Escribí fechas, frases, gritos, silencios, actitudes, el día que me llamó inútil, la vez que no me dejó ir al médico solo, los 300 pesos semanales, el corrector, almuerzo con las mujeres, la servilleta de Evelyn, todo. Como dijo mi difunto esposo, la verdad siempre deja huellas. Soledad. Solo necesitas a alguien que tenga el coraje de seguir. Y comencé a seguirlo. Comencé a caminar más lento dentro de la casa, pero escuché más rápido. Miré dónde dejaba los papeles. ¿Qué contraseña escribió en la computadora? ¿Qué conversaciones susurró con Ximena? Tomé mi viejo teléfono celular y tomé una foto de un contrato que olvidó sobre la mesa. Hice una copia de una carpeta escondida en el armario. Todo con calma, sin escándalo, porque lo que nunca imaginó es solo que la mujer a la que llamaba loca, ahora estaba más lúcida que nunca. Su locura era pensar que iba a morir tranquilamente. Por la noche, cuando dormía, me sentaba en el extremo de la cama con una pequeña linterna y escribía todo, incluso los pequeños detalles. Mirada fría a las 7:13 a. Y comentario irónico sobre mi atuendo a las 12:40. Era como si estuviera reconstruyendo la historia real que él trató de borrar. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas, porque hay cosas que solo entendemos cuando las escuchamos de boca de quienes las han vivido. Y a veces, lo que vivimos puede ser la fuerza que alguien necesita para no estar callado también. En los días siguientes, Emiliano comenzó a notar algo. Ya no temblaba, ya no me encogía, todavía hablaba poco, pero mis ojos estaban vivos, y eso comenzó a molestarlo, porque hombres así, cuando ya no controlan el miedo de la víctima, comienzan a tenerles miedo. Y te lo juro, lo sentí, en la forma en que me miró, en la forma en que preguntó: ¿está todo bien? No por cuidado, sino por miedo. Sabía que algo en mí había cambiado, y fue entonces cuando comenzó a actuar de manera diferente, muy diferente, y lo que hizo,
Fue el paso más peligroso hasta ahora. ¿Te imaginas a un niño tratando de declarar incapaz a su propia madre? Porque eso es lo que intentó. Y poco sabía él, que ya tenía un plan. Fue Evelyn quien me llamó. Su voz era firme, pero había una calidez que me abrazó por teléfono. Dijo que necesitaba verme, que tenía a alguien que me presentara. Quedamos en encontrarnos en Zapopan, en una pequeña cafetería, lejos de los ojos del barrio. Me vestí con calma. Tomé mi recetario escondido y lo puse dentro de la bolsa. Mi corazón latía rápido, pero mis pasos eran ligeros. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, acompañada de una mujer con gafas finas, el pelo recogido en un sencillo moño y una mirada que parecía atravesar la pared. Doña Soledad, soy Teresa Ramírez, abogado. La mujer extendió la mano respetuosamente y me miró como si pudiera ver más allá de las palabras. Sentarse. Pedí un café. Y entonces comenzó la conversación. Teresa no tenía prisa. Me escuchó como si cada frase mía fuera un testimonio. Y conté, no todo a la vez, sino lo esencial. Entregué los papeles, los registros, las copias, las notas. Pasó las páginas de mi libro de cocina como si estuviera leyendo un proceso. Escribió las cosas en un bloc de notas. Hizo preguntas con delicadeza. Cuando terminé, cerró el cuaderno con cuidado. Respiró hondo y dijo, Doña Soledad, nunca había visto a una mujer tan silenciosa, con una memoria tan precisa. Tienes oro en tus manos, y la justicia al alcance de la mano. Me explicó todo, que Emiliano podía, de hecho, ser denunciado, que había leyes específicas para el abuso financiero y la violencia doméstica silenciosa, que me protegían, que mi casa aún pudiera recuperarse, que mi pensión pudiera volver a mi nombre, que pudiera recuperar todo, incluida mi autonomía. También dijo que podíamos hacer todo con discreción, sin medios, sin escándalo, con protección judicial, que ella se encargaría de cada paso, a mi lado, pero que necesitaba estar dispuesto a seguir adelante. Y en ese momento, mirando a esas dos mujeres frente a mí, Evelyn y Teresa, sentí que ya no estaba sola. Por primera vez, no se trataba solo de una madre que intentaba sobrevivir al desprecio de un hijo. Era una mujer completa, con una historia que merecía ser escuchada y defendido. Y mira, hay un momento en la vida en el que nos damos cuenta de que no necesitamos gritar para ser escuchados. A veces, el silencio organizado es la voz más poderosa. Y organicé el mío. Si estás aquí conmigo hasta ahora, escuchando esta historia, te lo digo de corazón. Quédate conmigo, porque lo que está a punto de suceder, eso es lo que lo cambió todo. Teresa elaboró un plan. Íbamos a presentar una solicitud de reversión de activos y, al mismo tiempo, abrir una queja formal por apropiación indebida y coerción psicológica. Pero primero, tendría que hacer algo difícil. Vete a casa y actúa normalmente. Finge que nada ha cambiado. Solo un poco más. Hasta el momento adecuado. Porque lo que Emiliano no sabía es solo que el último plato que iba a servir en esa casa ya se estaba preparando. Y el sabor de la misma iba a ser justicia. Pero, ¿te imaginas lo que era volver a esa casa y sonreírle? ¿Saberlo todo? Porque eso es lo que te voy a decir ahora. Y este capítulo todavía arde en mi alma. Esa semana, Emiliano apareció con una actitud aún más extraña. Dijo que necesitaba ordenar mejor la oficina en casa, porque Ximena iba a comenzar a usar ese espacio para tener algunas reuniones en línea con sus clientes. Hablaba en ese tono dulce que siempre usaba cuando quería hacer de felpudo. Sonreí. Bajé los ojos y acepté. En el fondo, lo sabía. Esta era mi oportunidad. Esperé a que se fuera. Me puse los paños de limpieza bajo el brazo, y entré en la oficina como quien entra en un campo minado. Allí, todo de él. Estanterías con libros de tapa dura que ni siquiera leía. Diplomas en marcos dorados. Marcos de fotos con fotos en blanco y negro. Y el escritorio. Ese escritorio siempre estaba cerrado con llave, con dos cajones que nunca había tocado. Pero ahora tenía tiempo. Y tranquilo. Limpié la superficie. Arreglé los papeles sueltos. Limpié los marcos. Luego fui directamente a lo que importaba. El segundo cajón, cerrado con llave. Tiré con cuidado. Giré la manija con fuerza suave. Nada. Pero cuando abrí el primer cajón, allí en la esquina izquierda, escondido detrás de una caja de clips,
Fue la clave. Mi corazón se congeló. Abrí el cajón con manos firmes. Pero dentro de mí había un torbellino. Y por dentro, un sobre marrón, grueso y sin nombre. Lo tomé. Lo abrí lentamente. Primero, vi documentos con mi nombre completo, pero con una firma que no era mía. Autorizaciones bancarias, permisos para abrir una cuenta en el extranjero, formas de movimiento de alto valor, todos con fechas recientes. Ninguno de ellos que recordaba haber visto. La letra era similar a la mía, pero no era mía. Conozco mis rasgos. Y luego, en medio de las hojas, una foto. Emiliano, sonriente, en una playa de Cancún, junto a un hombre con traje ligero y reloj llamativo. Detrás de ellos, una pancarta de bienvenida en un hotel de lujo. Le di la vuelta a la foto. En el reverso, escrito con bolígrafo, Rodrigo, socio cerrado. No sabía quién era Rodrigo, pero en ese instante, supo todo lo que necesitaba. Emiliano me había utilizado. Cada firma falsificada, cada cuenta, cada movimiento. Estableció todo un esquema. ¿Y yo? Yo era el nombre. El rostro de una madre. La fachada que protegía su juego sucio. Sentí un peso sobre mis hombros. Pero en lugar de debilidad, llegó una firmeza que solo trae la verdad. Tomé mi viejo teléfono celular. Tomé una foto de todo. Cada rol. Cada detalle. Volví a poner todo en el mismo lugar. Cerré el cajón. Guardé la llave. Salí de la oficina en silencio. Regresé a la cocina. Me lavé las manos. Y lloré. Pero sin ruido. Era un grito diferente. Un grito de luto. Porque enterré de una vez por todas la imagen del hijo que un día me llamó Estrellita. Que Emiliano ya no existía. Y ya sabes, hay ciertos descubrimientos que nunca olvidamos. Están grabados no solo en la memoria, sino en la piel, en el aliento, en la forma de mirar el mundo. A veces, una foto vale más que 1000 recuerdos. Y una firma falsificada rompe más que un pedazo de papel. Desgarra el alma. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Tienes algún recuerdo que nunca se te haya ido de la cabeza? ¿Uno que te cambió? Si tienes, comparte en los comentarios. A veces, compartir el dolor la ayuda a pesar menos. Escuchar las historias de otras personas me da la fuerza para seguir contando las mías. Y mira, lo que encontré en ese sobre fue solo el comienzo. Porque esa misma noche, Emiliano cometió el error que selló su propio destino. Olvidó el correo electrónico abierto en la computadora. Y ahí, encontré la prueba que faltaba. Pero no tienes idea de lo que un hijo es capaz de esconder de su propia madre. ¿En un simple borrador digital? Solo espera y verás. Porque lo que leí, todo cambió. Esa noche, la casa estaba más luminosa de lo habitual. Emiliano había pasado todo el día hablando por teléfono. Nervioso, acercándose a los detalles. Iba a recibir a 2 inversores estadounidenses. Personas importantes. Según él, dijo que era el punto de inflexión. Para él, por supuesto. Porque para mí, fue solo otra noche de silencio. Me llamó a media tarde y me dijo como si le diera órdenes a una empleada. Mamita, esta noche, ponte ese atuendo discreto, sin colores fuertes. ¿De acuerdo? Y por favor, solo sirve. No necesitas decir nada. No sé si se dio cuenta, pero solo respondí con una mirada. Una mirada que ya no pedía permiso. Ni perdón. Pasé la tarde preparando los platos que pidió. Risotto de champiñones. Ensalada con frutas de temporada. Carne en salsa de vino tinto. Todo estaba bien presentado. Como en las cenas que organizaba mi marido cuando estaba vivo. Lo hice por amor. Ahora, lo hizo por estrategia. Porque cada detalle lo entregué a la perfección. Era un recordatorio silencioso de quién todavía apoyaba esa casa. A las 8 en punto, sonó la campana. Emiliano lo recibió como un elegante anfitrión. Sonrisa en su rostro. Chaqueta forrada. Inglés agudo. Uno de los hombres se llamaba James. El otro, Robert. Altos. Educados. De los que se dan la mano con firmeza. Serví los vasos. Los platos. Y escuché toda la conversación. Emiliano habló de las asociaciones firmadas. Las operaciones fluidas. Las estructuras familiares estables que garantizan el buen uso de los activos. Cada palabra era una bofetada en mis recuerdos. Cada frase, un eco de mentiras. Y estaba allí,
vendiendo la imagen de un hombre centrado, rodeado de valores. Cuando serví el postre, el señor James me miró suavemente. ¿Eres su madre? Por allí, preguntó, sonriendo. Emiliano cortó de inmediato. Sí, ella es genial en la cocina. Una bendición aquí en casa. Pero el hombre insistió. Deberías estar orgulloso del hijo que tienes. Y yo, sin bajar los ojos, respondí con calma, limpiando la fuente con un paño de lino. Algunas personas solo parecen ricas, porque roban a su propia madre. El silencio que se hizo en esa habitación fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Emiliano trató de reírse, avergonzado. Mamita tiene un humor ácido, ¿verdad? Pero su mano tembló mientras sostenía el vaso. El señor James me miró fijamente durante un segundo más. Robert continuó comiendo lentamente. ¿Y yo? No temblaba, porque hay veces que una verdad lanzada al aire vale más que 1000 gritos. Y mira, si hay algo que he aprendido en esta vida, es que cuando la máscara comienza a caer, incluso el silencio habla en voz alta. Terminé mi trabajo sin prisas. Subí las escaleras y dejé que digieran no solo la comida, sino el veneno de la conciencia. Porque esa noche, Emiliano se dio cuenta de que algo en mí no volvería. Pero lo que aún no sabía, es que el siguiente paso ya estaba en marcha. Porque al día siguiente, aparecería esa misma frase, en un lugar que menos esperaba, e iba a dejar en claro que las tornas habían cambiado. ¿Te imaginas a dónde fue? Bueno, eso es lo que te voy a decir ahora. Y nunca volvió a ser el mismo después de eso. 3 días después de esa cena, me desperté en la casa de Teresa con el suave sonido del viento golpeando la cortina. No era mi hogar, no era mi olor, pero por primera vez en mucho tiempo, me desperté sin miedo. Lo había dejado todo atrás temprano en la mañana después de la cena. Solo una maleta, mis documentos y mi libro de recetas, donde estaba toda la verdad que me liberó. Teresa me recibió como si fuera una hermana menor. Preparó una habitación sencilla, con flores frescas en la mesita de noche, y dijo con firmeza: «Ahora le toca a usted, señora Soledad». La notificación salió esa mañana, escrito con precisión, con membrete, con las firmas correctas. Inversión de la propiedad de la casa. Cancelación inmediata del poder bancario que Emiliano utilizó para controlar mi pensión. Denuncia formal por malversación de fondos. Violencia patrimonial y psicológica, acompañada de copias de las agresiones físicas, todo dentro de la ley. Y con evidencia, el sobre llegó a manos de Emiliano a media tarde. Un repartidor formal, con un traje azul marino, dejó el sobre con la secretaria de la empresa. Sin saberlo, lo entregó con una sonrisa. Lo abrió allí mismo, frente a 2 colegas. Se dice que su rostro se puso pálido en ese momento. Tiró la silla hacia atrás, golpeando la pared. Rompió el vaso de agua sobre la mesa. Se encerró en la oficina y gritó. Golpeó la madera. Derribó una estantería. ¿Y yo? Ya no estaba allí. Por primera vez, estaba solo con las consecuencias. Trató de llamarme. 23 llamadas perdidas. Envió mensajes, audios, llamándome de todo. Loca, ingrato, cobarde. Y entonces, mendicidad. Mamita, tenemos que hablar. No me hagas eso. Piénsalo bien antes de seguir adelante. Pero todo lo que recibió fue lo mismo que me había dado durante años. Silencio. Porque ahora, el silencio era mío. Y es más poderoso cuando proviene de aquellos que siempre han estado en silencio. Teresa dijo que todavía intentaría revertirlo. Que iba a patear, acusar, mentir. Pero que todo estaba a tiempo. Y me senté en el porche de su casa, con un té de manzanilla en la mano. Y vi cómo el cielo cambiaba de color. La libertad, a veces, llega silenciosamente, sin fuegos artificiales, sin testigos, pero dentro de nosotros, explota. Esa noche, dormí como no había dormido en años, y cuando me desperté, descubrí que Emiliano había hecho algo desesperado, algo que podría comprometerlo todo, pero también, acelerar mi plan. ¿Te imaginas lo que puede hacer un hombre acorralado cuando se da cuenta de que ha perdido el control? Y lo hizo. La noticia llegó como un susurro entre puertas cerradas. Emiliano había sido convocado a una reunión de emergencia en la empresa, en la misma habitación donde solía desfilar, como un pavo real. Ahora se le pediría cuentas. Evelyn había cumplido lo que prometió.
Era prima de Roberto Solís, el director financiero de la corporación donde Emiliano había trabajado durante más de 7 años, y fue ella quien entregó personalmente una copia de los documentos que yo había guardado con tanto cuidado. Declaraciones, firmas falsas, movimientos sospechosos, e incluso esa nota con el nombre Rodrigo, socio cerrado. También se llamó al contador Adrián. Tomó los datos cruzados que confirmaron las transferencias ilícitas, incluidas las que estaban a mi nombre. El rompecabezas ahora estaba completo. Y la verdad, tenía una cara, CPF y fecha. Emiliano entró en la habitación a las 9:30. Como todos los días, con su maletín de cuero y su nudo de corbata cuidadosamente atados. Pero las miradas que recibió esa mañana no fueron de admiración. Eran de asombro contenido, de juicio. Roberto Solís tenía los documentos en la mano. Junto a él, 2 testigos del departamento legal. Emiliano todavía trató de sonreír. Preguntó si todo estaba bien. Y Roberto, seco, solo dijo, siéntate. La reunión duró exactamente 42 minutos. Y dicen que en los primeros 15, trató de culparme, que era anciano, confundido, emocionalmente inestable, que había firmado todo por mi propia voluntad, y ahora, bajo la influencia de otras personas, quería hacerle daño. Pero nadie lo creyó, porque la evidencia hablaba más fuerte, porque los cálculos coincidían, porque la farsa ya estaba deshecho. Roberto lo miró y dijo, tu madre puede callar, Emiliano, pero dejó rastros de alguien que todavía conoce la diferencia entre el amor y el abuso. ¿Y tú? Cruzó la línea. Cuando me enteré de esto, estaba sentada en el porche de Teresa, bordando una toallita blanca. Un pajarito se posó en la barandilla. Y yo, sin querer, sonreí, porque a veces, la justicia llega incluso sin que tengamos que gritar. Basta con tener el coraje de registrarse, de recordar, de no borrar el propio dolor. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque mucha gente todavía vive en silencio como yo. Y si mi voz, ahora, puede ser un puente para que alguien salga de las sombras, entonces valió la pena cada lágrima. Emiliano salió de la reunión con los hombros caídos. El jefe le exigió que entregara su teléfono celular corporativo y se fuera hasta nuevo aviso. Todavía no lo habían despedido, pero el suelo bajo sus pies ya era arenas movedizas. Por la noche, me envió otro mensaje. Estás destruyendo mi vida. Pero no respondí, porque él mismo lo destruyó todo, cuando decidió escalar pisando el corazón de quienes más lo amaban. Pero lo que no sabía, era que al día siguiente, algo más grande aún estaba por suceder, porque alguien dentro de la empresa, él decidió actuar también, y su caída apenas comenzaba. No tienes idea de lo que sucede cuando se filtra una mentira. ¿En el grupo equivocado? Bueno, eso es lo que vino después, y nadie pudo contenerlo. Esa mañana en la Corte de Justicia de Jalisco tuvo un peso diferente. No fue un día cualquiera, era el día en que, por primera vez, iba a ser realmente escuchado, sin tener que levantarse, sin gritar, sin suplicar. Era suficiente para contarlo y mostrar. Teresa llegó temprano, con la misma firmeza serena de siempre. Me ayudó a alisar la bufanda en mi cabello. Me tomó de la mano mientras cruzábamos ese largo y frío pasillo, lleno de bancos de madera y puertas pesadas. Cuando entré en la sala del tribunal, miré a mi alrededor con calma. El juez, con expresión cansada, leyó algunos papeles antes de llamarnos. Había 2 funcionarios de justicia a su lado. Y, por otro lado, Emiliano, nunca lo había visto tan pequeño. Sus hombros encorvados, su barba descuidada, su camisa arrugada. Parecía alguien que no había dormido durante días, y tal vez no durmió en absoluto. Cuando nuestros ojos se encontraron, bajó el suyo de inmediato. Comenzó la audiencia. Teresa habló claramente, sin prisas, explicando cada paso, cada documento, cada movimiento sospechoso. Repartió copias, señaló fechas, exhibió extractos. Luego vinieron los audios. Uno de ellos fue la noche de sopa. Esa noche, esa cuchara que escupe, ese plato destrozado en mi cara, el sonido del cristal, mi silencio, su voz llamándome inútil,
Resonó por el pasillo. Y nadie dijo nada. El árbitro simplemente detuvo el audio. Cerró los ojos por un momento. Y continuó. Emiliano, por otro lado, trató de disimularlo. Pero la mano temblorosa lo delató todo. Cuando fue su turno de hablar, trató de ensayar un grito. Dijo que lo lamentaba, que tenía la cabeza llena, que era la presión del trabajo. Pero nadie allí cayó en este teatro. Porque la evidencia estaba ahí. Porque mi libro de recetas, radio, cada página garabateada, cada fecha anotada, cada frase que me obligaba a recordar, era ahora la verdad oficial. Una verdad que ya no se podía borrar. El juez respiró hondo, leyó los registros, hizo una larga pausa, y con la misma firmeza con la que una vez entregué a mi hijo en los brazos de Dios cuando era pequeño, y estaba enfermo. Ahora recibí la sentencia. Medidas de protección inmediatas. Reversión total de la propiedad de la casa. Cancelación de todos y cada uno de los poderes notariales. Suspensión del acceso a mi pensión. Y apertura de una investigación penal por violencia física, patrimonial y psicológica. Emiliano trató de levantarse, protestar, pero fue retenido. Mi madre está siendo manipulada. Gritó. Y yo... Ni siquiera me di la vuelta. Simplemente bajé los ojos y cerré el libro de recetas que estaba en mi regazo. Como si cerrara una historia, o mejor dicho, como si estuviera terminando un capítulo. Porque a veces, el final no es un grito. Es solo un cierre de cremallera, un botón que se rompe, un papel que está sellado. Y... en su interior, un corazón que respira aliviado. Hay partes de nuestra vida que duelen tanto, que ni siquiera sabemos dónde se guardó la fuerza, pero siempre ha estado ahí, esperando un día como este. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, quédate un poco más, porque lo que pasó al salir de la cancha, era algo que nunca podría haber imaginado. ¿Crees que una sola frase puede desmantelar un alma entera? Bueno, eso es lo que escuchó, y nunca volvió a ser lo mismo. Después de la audiencia, fue como si una tormenta hubiera pasado sobre la vida de Emiliano. Solo que esta vez, no estaba bajo el paraguas. El mismo día que se publicó la sentencia, recibió una notificación formal de la empresa. Destitución inmediata por mala conducta y abuso de confianza. Y, unos días después, llegó el despido definitivo. Las quejas fueron al departamento de impuestos. Los activos que estaban a su nombre, incluido el automóvil, el mismo que ni siquiera me permitió detener, fueron bloqueados para su investigación. Ximena, que hasta entonces había fingido no ver, hizo las maletas en silencio y se fue. No dejó ninguna nota, ninguna advertencia. Solo se llevó su ropa, sus perfumes importados, y un puñado de vergüenza que probablemente guardó durante mucho tiempo. Sus amigos, los que siempre se reían a carcajadas en las barbacoas, desaparecían como el humo. Y esa casa, la misma casa donde me hizo sentir una carga, una invitada, una vergüenza, estaba vacío, cerrado con llave. Ya ni siquiera tenía derecho a la llave. Teresa me preguntó si quería volver a vivir allí, pero dije que no. No por miedo, ni por despecho, sino porque mi paz ya no encaja en esa estructura. Era como tratar de almacenar el viento en un armario. Decidí quedarme donde estaba. Con poco, pero con todo, Emiliano se fue a vivir con un primo lejano en Tepatitlán, un joven sencillo, sin muchos recursos, que accedió a cobijarlo por un tiempo. Me dijeron que duerme en un colchón en el suelo, comparte el baño con 2 niños, y, a veces, lava autos para ayudar con el alquiler. Comenzó a escribirme cartas. El primero llegó en un sobre amarillento, con letra temblorosa. Mamita, perdóname, me perdí. El segundo llegó 2 semanas después. Lo eras todo, y solo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Y luego, vinieron más. Todos comenzaron con el mismo atractivo. Todo terminó con pesar. ¿Y sabes lo que hice? Lo leí, uno por uno. Sin ira, sin lágrimas. Acabo de leerlo. Y lo hice, porque incluso después de todo, todavía hay dentro de mí una mujer que fue madre ante todo. Pero para mantener, no es lo mismo que olvidar, ni responder. No devolví ninguna carta, porque hay peticiones de perdón, que no necesitan respuesta. Necesitan reflexión. Y ahora tiene mucho tiempo para eso. A veces me pregunto si mira al techo, antes de irse a dormir, y escucha el eco de mi frase esa noche en la cena.
Algunas personas simplemente parecen ricas, porque roban a su propia madre. Tal vez sí, quizá no, pero lo que no sabe es solo que una última sorpresa aún estaba por llegar, y vendría de las mismas manos que una vez despreció. ¿Alguna vez has visto al destino hacer justicia con la misma pluma con la que escribieron su dolor? Bueno, eso es lo que sucedió, y esta vez no tenía a dónde correr. La vida tiene una curiosa forma de florecer donde pensábamos que solo habría tierra seca. Fue así conmigo. Después de todo, el dolor, el silencio, las cartas sin respuesta, me encontré con la llave de una nueva casa en mis manos. Una casa blanca sencilla con balcón de madera y vista al lago de Chapala. Cuando abrí esa puerta por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Espacio dentro de mí. Era pequeño, pero era mío. Lo compré con lo que me devolvieron por derecho. Pero el valor que tiene no se mide en pesos, ni en metros. Allí, el aire es diferente, el tiempo corre más lento, e incluso la tristeza parece acostarse más suavemente. Los vecinos me recibieron como si siempre hubiera sido parte de eso. Doña Pilar, que vende quesos artesanales. Seu Ramón, que toca la guitarra los domingos por la tarde. Y Mariana, una niña dulce, que me invitó a cocinar con ella en un evento de la iglesia local. Acepté. Hice sopa de flores de calabaza. Sí, pero esta vez, con sal y amor, y nadie lo escupió, ni siquiera gritó. Unos días después, Teresa me invitó a ver el proyecto que ella y Evelyn abrieron juntas. Una pequeña ONG dirigida a mujeres mayores víctimas de violencia doméstica. Comencé ayudando a preparar café en las reuniones. Después, me llamaron para dar conferencias cortas, charlas de sabiduría, como lo llaman. ¿Yo pronto, pero parece que, a veces, un dolor que no te mató, se convierte en un faro para aquellos que todavía están en la oscuridad. También volví a escribir, no solo en el recetario. Compré un cuaderno nuevo, con una tapa Burdeos, donde escribo lo que siento, lo que recuerdo, lo que sueño. Ahí encaja todo. El susto, la rabia, el alivio, el perdón, que aún poco a poco nace. Tengo un jardín de lavanda. ¿Sabes? Planté con mis propias manos. Y todas las mañanas, cuando el sol toca las ramas púrpuras, doy gracias, porque todavía está viva, por no renunciar a mí, por haber descubierto que incluso la raíz más herida puede florecer. Y cuando alguien me pregunta por Emiliano, respiro hondo, miro el lago y digo, está aprendiendo. El tiempo enseña. No diré nada más, porque el resto no es necesario contarlo. Necesita ser sentido. Hay heridas que se cierran lentamente, pero cuando se cierran, dejan la piel más firme. Y hoy, mi silencio es diferente. No es el silencio de la humillación, es el de la elección, de serenidad, de la fuerza que no necesita demostrar su valía a nadie. No grité, no cerré la puerta, no expuse a nadie, solo caminé hacia donde merecía estar. ¿Qué pasaría si me preguntaras ahora si todo valió la pena? Te diría, espera un poco más, porque lo que pasó esa tarde cuando recibí una última carta, era lo que daba sentido a todo. ¿Crees que incluso el corazón más herido puede encontrar la paz en un sobre simple? Luego escuché lo que vino después, porque fue allí donde todo estaba sellado. La carta llegó en una tarde nublada, de esas en las que el viento parece traer algo más que aire. Lo abrí lentamente, reconociendo ya la letra. Mamita, ayer soñé contigo. Estábamos en la cocina. Sonreíste. La sopa era perfecta. Y yo, pequeña de nuevo, solo quería que me miraras con ese amor, que hoy sé que no merecía. Esta vez no hubo disculpas. Solo un recuerdo. Solo nostalgia. Guardé la carta con los demás. Y luego fui a la cocina. Tomé la misma cuchara de madera que he estado usando durante años. La única que resistió todas las sartenes. Todo el dolor. Y cociné. Para mí. Por primera vez en mucho tiempo. La sopa era solo mía. Con la sal adecuada. En el momento adecuado. Y allí, entre el olor a ajo y el sonido del viento que entraba por la ventana, lo entendí. Me golpeó por la sopa. Pero no fue la sal. Era control. Porque, en el fondo, lo que más duele en los que no saben amar, es ver a alguien siendo libre. Y elegí la libertad. Aprendí que ser madre no es desaparecer.
que amar no es obedecer en silencio, y que el silencio, cuando se usa bien, puede ser un cuchillo, puede ser un puente, puede ser justicia. Hoy, camino con ligereza. Lo que una vez me lastimó, ahora me guía. Y si puedo dejarte algo que se haya quedado conmigo hasta ahora, eso es todo. No confundas el cuidado con la sumisión. No cambies tu dignidad por la convivencia, ni su silencio por encarcelamiento. Puede ser bueno, se puede olvidar, pero nunca debe dejar de ser libre. Estoy agradecido por su compañía, hasta el final de esta historia. Gracias por escucharme, por permitir que mi voz encuentre eco en otros corazones. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Es como un fuerte abrazo en este rincón para compartir. Y si quieres volver al próximo café, suscríbete al canal. Me hace sentir que no estoy hablando conmigo mismo. Escribe aquí en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me gusta imaginar que mis piezas llegan a hogares lejanos. Y activa la campana. ¿Ves? ¿Has? De esa manera no pierdes cuando el café se vuelve a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.